y bienvenido a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor mientras los muchachos siguen ajustando. Bienvenidos, muy bienvenidos. Y pues nuevamente, antes de comenzar, si nos estás viendo desde tu casa, si nos estás mirando a través del internet, desde el trabajo, desde el teléfono, quiero decirte que lo que vamos a hablar también es para ti. Esto es para todos los que están aquí y para todos los que nos miran a través del internet. Como decía la pastora, wow, qué tremenda serie en la que nos encontramos. Como ven ahí, desde el Edén al reino. Y antes de comenzar, pues yo quiero que usted se enfoque, que usted sepa en dónde estamos. La semana pasada, como decía la pastora, vimos algo muy hermoso y es que fuimos creados para su presencia. Y el tema que me toca, que quiero compartirles el día de hoy, de verdad, al principio uno veía por el nombre, uno decía, wow, la caída, las cosas que perdimos, aquello por lo que, algo que sufrimos y eso que transformó nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar, como dije, de algo que el pecado nos quitó y que muchos ni saben que perdieron. Mucha gente ni sabe lo que perdió cuando entró el pecado en el mundo. Entonces vamos a leer el día de hoy en Génesis, vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer el capítulo completo porque es preciso que nosotros tengamos entendimiento de lo que la palabra nos enseña. Y yo leo desde la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3, voy a leer desde el 1 hasta el 24. Dice la palabra, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Plantándole duda ahí. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo que no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. ¡Wow! ¡Qué poder de convencimiento! Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales
tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. Amados, miren, la tragedia más grande de la humanidad no fue una guerra mundial, no fue tampoco una pandemia, no fue una crisis económica, fue el día en que el hombre perdió el acceso a la presencia de Dios. Y desde ese día nosotros seguimos buscando sustitutos, ¿sí? Dinero, relaciones, trabajo, placer y religiones y rituales sin vida. Pero nada de eso puede llenar lo que solamente puede llenar Dios. Nosotros acabamos de leer este capítulo porque nos explica todo lo demás, porque por qué el mundo está roto. Nos explica el por qué el corazón humano sigue sin descanso. Nos explica el por qué necesitamos a un Salvador. Y todo lo que yo le voy a compartir el día de hoy se desprende de lo que vimos en estos 24 versículos. Pero antes de nosotros entrar y analizar este texto, yo quiero ser bien honesto con ustedes. Miren, hay temporadas donde uno ama a Dios profundamente, pero se siente agotado por dentro. Hay temporadas donde uno sigue viniendo a la iglesia, sigue sirviendo en la iglesia, sigue sonriendo en la iglesia, pero algo se secó dentro de ti sin que tú te hayas dado cuenta. Hay días donde uno ora y uno siente que nuestras oraciones no pasan del techo, donde uno lee la Biblia y las Biblias como que entran, rebotan y no tocan nuestro corazón, no nos alteran, no nos cambian, no nos transforman, no nos renuevan, y eso tiene nombre. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama sequedad espiritual. Y eso es más común de lo que usted se imagina. No significa que Dios, que hay algo entre tú, o sea, que Dios se apartó de ti, sino que hay algo entre tú y la presencia de Dios que necesita ser atendido. Y esto es lo que el texto de hoy nos va a mostrar, y es que, mire, no importa
cómo tú llegaste hoy a la iglesia. Algunos habrán llegado celebrando, tuvieron un excelente día, otros vinieron con cargas, otros quién sabe si hasta se pelearon en el camino y saliendo del carro pusieron su mejor sonrisa. Y estamos aquí en la iglesia para recibir esta palabra. Algunos pues vinieron con cargas en el corazón, a otros lo vinieron casi cargando, los trajeron del brazo. Pero Dios te miró antes de que tú llegaras aquí. Él fue quien te trajo a ti el día de hoy aquí. Dios fue quien te trajo. Mire, hay matrimonios que sonríen en el pasillo, pero hay algunos que llevan semanas sin hablarse, aunque estén sonriendo. Hay jóvenes, como decía la pastora hace un rato, que viven posteando en las redes sociales una vida muy feliz, mas sin embargo a las 2 de la mañana están batallando con una depresión que han considerado inclusive cortarse las venas. Hay hombres fuertes por fuera, pero están derrumbados por dentro. Hay mujeres que cargan a todos y no tienen ni siquiera la fuerza por poderse cargar a sí mismas. Y lo más peligroso de esto, mire, no es nosotros sentirnos lejos de Dios. Lo más peligroso es nosotros acostumbrarnos a vivir lejos de la presencia de Dios. No nos podemos acostumbrar a vivir lejos de su presencia. Y yo quiero que tú te grabes esto. El peor daño del pecado no fue la culpa de nosotros haber fallado. Fue la distancia que puso entre Dios y nosotros. Ese fue el peor daño que el pecado nos puso. Esa separación. Vamos otra vez a este pasaje en Génesis 3. Y yo quiero que usted sepa que esto no es solamente una historia antigua, una historia bonita, una historia vieja, algo de la Biblia que ya no se pronuncia. Mira, esto es realmente lo que es esto, es un diagnóstico de lo que nosotros sentimos el día de hoy. Eso es lo que dice en Génesis 3. Y empieza con algo que muchos de nosotros no esperábamos. Nos dice en el versículo 3, con que Dios os ha dicho, como diría la Reina Valera, de veras Dios les dijo. ¿Y sabe lo que es eso? Mire, aunque el Edén era un sitio que era hermoso, lleno de la presencia de Dios, el Edén era mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Era el sitio a donde realmente, literalmente, el cielo tocaba la tierra. Era el primer santuario, el primer lugar donde el hombre se encontraba con Dios y caminaban juntos, como dice la palabra, en el fresco del día, y era sin barreras, era sin distancia, era directo, hablando cara a cara entre él y Dios. Y la serpiente sabía que ese era el santuario, sabía todas estas cosas. Por eso empezó a meterse, porque iba a atacar, iba a meterse, iba a hacer daño. Por eso la serpiente no atacó lo que Eva hacía. ¿Usted sabe lo que la serpiente atacó? Atacó lo que Eva creía. Fue directo a la raíz de la situación. Y ese ataque fue atacar, hacer a Eva dudar de la palabra de Dios y del corazón de Dios. Hacerla dudar de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del corazón de Dios. Mire, la serpiente usó 2 armas que todavía siguen funcionando el día de hoy. Y la primera de esas armas fue la duda. Que dudáramos. Duda sobre la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. De veras Dios les dijo. Y eso, vean acá, pero nos mete esa duda. Y no está negando aquí que Dios habló, solamente siembra la duda de lo que ya Dios les había dicho. Y mira, y eso fue suficiente, porque la serpiente no necesita que tú dejes de creer en la Biblia. Lo que ella quiere es que tú dejes de obedecerla, que ya no obedezcas la Biblia. Eso es lo que la serpiente quiere.
que no trates a la Biblia como los mandatos de Dios, como la palabra de Dios, sino como la sugerencia de Dios. Para nosotros vivir nuestra vida como a nosotros nos da nuestra regaladísima gana. Que lo veamos como unas sugerencias. Que tú la consultes cuando te conviene. Tengo un problema, déjame buscar un versículo. A ver. Sí. Podemos ver claramente. Wow, yo que tenía problemas con los lentes. Así decía ahí. Podemos ver claramente. ¿Cuánta gente han hecho esto? Wow. Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Como cuando el Señor le habló a Judas. Pero eso no es la manera como nosotros debemos de acercarnos a Dios. No es que nosotros veamos la Biblia como una sugerencia. No. Y eso fue lo que la serpiente hizo. Que nosotros la miremos cuando nos conviene y que la ignoremos cuando no nos conviene. No me conviene ver la Biblia ahora, no, la ignoramos. Pero la serpiente quería y quiso y logró que nosotros pasemos de donde donde Dios dijo a Dios dijo, pero, y era precisamente ahí a donde la serpiente metió la duda, que cambiemos de ese Dios dijo a un Dios dijo, pero. Y ahí nosotros metemos raya todo lo que nosotros queremos. Dios dijo, pero yo no voy a hacerlo. Dios dijo, pero a mí no me interesa. Dios dijo, pero yo no me voy a levantar a orar. Dios dijo, pero yo no voy a leer la palabra. Él me dijo, mira que te mando que te esfuerces, te valiente. No me interesa eso. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Si yo tengo miedo, si yo tengo temor, si yo tengo preocupación, yo voy a resolver. Yo no necesito otra gente. Y al meter ese pero, ¿saben lo que sucede ahí? En ese pero, ahí es donde vive la serpiente. Cuando nosotros estamos creyendo en ese pero. Y suena así, en la vida real suena de la siguiente manera. Dios dijo que perdonara, pero lo que me hicieron no tiene nombre. Dios dijo que lo honrara a Él con mis recursos, pero con lo que yo gano no me alcanza. Dios dijo que esperara, pero ya llevo años y nada. Dios dijo que me alejara de esa persona, pero es que la necesito. No importa que no sea cristiano, no importa que no ame a Dios. Y cada vez que le ponemos un pero a lo que Dios dijo claramente, ahí está la serpiente. Ahí está la serpiente. No estamos negando, pero estamos cuestionando. Y eso sigue sucediendo el día de hoy. Seguimos cuestionando a Dios. Y poco a poco lo que Dios dijo claramente, nos empieza a sonar a nosotros como una sugerencia. Como que estamos en una sugerencia. Cuando yo preparaba este mensaje, yo decía, wow, la caída. Esto como que nos suena como tan motivador, pero yo espero que usted conozca y por lo menos abra los ojos a aquellas cosas que produjo, lo que la caída produjo en nosotros y lo que nosotros necesitamos recobrar. La segunda arma que la serpiente usó fue el arma más poderosa de ella. La primera que le mencioné fue la duda. Y la segunda es la mentira sobre quién es Dios. Le mintió a Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Serán como Dios. Seremos como Dios. Wow. Poderosa. Me teletransportaré de aquí para allá. Saldré volando como las aves. Tendré el poder para hacer esto y aquello y todo lo otro. Poder. Seré como Dios. ¿Habrá alguno de ustedes que se habrá tragado esa mentira? ¿Que pueden ser como Dios? En otras palabras, cuando él le dijo eso, también le estaba diciendo a la mujer, Dios te está ocultando algo. Dios no está de tu lado. Lo que Él quiere es mantenerte a ti en un lugar ahí sin crecer, sin disfrutar, sin ser libre. La serpiente no atacó la existencia de Dios. La serpiente atacó la bondad de Dios.
Atacó la bondad de Dios. Y eso suena así en la vida real. Si Dios me amara, no me hubiera pasado lo que me pasó. Si Dios fuera bueno, mi familia no estaría así. Si Dios tuviera planes buenos conmigo, no llevaría tanto tiempo en esta situación. Si Dios bendice a otro, ¿por qué me tiene tanto tiempo aquí esperando? Y yo quiero que ustedes presten atención a esas frases. Porque cuando una persona dice eso, tú estás utilizando lo que es tus circunstancias para definir el carácter de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo lo opuesto que la Biblia enseña, porque la Biblia lo hace al revés. Usa el carácter de Dios para interpretar la circunstancia. Cuando tú usas tu dolor para juzgar a Dios, en lugar de usar a Dios para entender tu dolor, la serpiente ya ganó. Porque nosotros miramos nuestra circunstancia y después decimos, si yo, entonces ¿por qué Dios? No, Dios es bueno. Por lo tanto, si yo estoy pasando por esto es porque Él es bueno. Si yo estoy pasando, no puedo hacer al revés. Si yo estoy pasando por esto es porque Dios es malo. No, Él es bueno. Por lo tanto, aunque yo pase por esto, me tiene que quedar claro esta situación. Cuando tú crees que Dios es bueno, entonces tú obedeces en paz. Tú haces lo que Dios te dice y lo haces en paz. Aunque no entiendas, aunque tenga que esperar, aunque tenga que doler, tú obedeces. Pero cuando tú sospechas que Dios te está escondiendo algo, tú corres por tu cuenta, tú haces lo que te da la gana y siempre termina igual. Lo que te prometía libertad te termina encadenando. Lo que prometía llenarte, lo que hace es que te vacía.